charla después. Bueno, seguimos con las propiedades y vamos a ver una nueva propiedad. Vamos a hacer algunas explicaciones sencillas como para tener idea de cómo, lo que es la propiedad 8, creo. De todas maneras, si no después lo modificamos. Bien. Si ustedes tuvieran esta matriz, por ejemplo, A, matriz A igual a, matriz, corchete, perdón, paréntesis, como vemos todas las matrices, de 3 por 3, que sea 1, 5, menos 2, 3, 9, 14. Estamos inventando cualquier matriz para poder trabajar. 9, 14, 23, menos 5 y 7. Una matriz A. Y ya que estamos, vamos a proponer otra matriz B. Dentro del editor vamos a proponer una matriz B, también de orden 3, para poder sumarlas. El objetivo, lo que quiero es sumar las matrices. ¿Y con qué objetivo? Bueno, para que vean una propiedad de la suma de matrices que ustedes ya conocen y la relacionemos con la suma de los determinantes. Por ejemplo, 25 menos 2, 7, 43, menos 36, 8, menos 1, 3 y por último poner 5. Tengo la matriz A y la matriz B. Si yo quiero sumar la matriz A más la matriz B, ustedes ya saben también cómo pueden hacer eso, ¿sí? A más B, como las dos matrices son cuadradas de orden 3, pueden sumar sin ningún tipo de problema eso, sumando elemento a elemento. O sea, la matriz A más B no va a ser otra que otra matriz de 3 por 3, tal que su primer elemento va a ser 26, o sea, sumo 1 más 25. El elemento de la fila 1, columna 2, va a ser 3. A ver, corríjanme si me equivoco. El elemento de la fila 1, columna 3, va a ser 5. El elemento de la fila 2, columna 1, va a ser 22. El elemento de la fila 2, columna 2, va a ser 9 menos 36, que es tanto como menos 27. El elemento de la fila 2, columna 3, va a ser 46. El elemento de la fila 3, columna 1, va a ser 22. El elemento de la fila 3, columna 2, va a ser 10. Y el último, el de la fila 3, columna 3, va a ser 0. Eso es en cuanto a matriz. ¿Qué sucede ahora si yo en vez de matrices tengo determinantes? En vez de tener la matriz A, sí, es matriz A, no deja de ser matriz A, pero quiero trabajar con el determinante. Lo voy a calcular, quiero simplemente trabajar con el determinante. El determinante de A, ustedes lo saben calcular como el producto mixto, y en realidad lo que hacíamos era, si lo puedo hacer, vamos a sacar todo esto y lo vamos a expresar como un determinante. El determinante de la matriz A lo simbolizamos de esa manera, ahí lo tengo. Mientras que el determinante de la matriz B lo vamos a escribir de esta manera también. Y acá le vamos a poner, lo hago con estas barritas, que son más rápidas, no puedo con estas barritas. Y el determinante de B me va a quedar ahí. ¿Qué sucede? Si yo quisiera calcular el determinante de A más B, no es lo mismo que con la suma de matrices. Para eso hice todo esto. O sea, si yo quiero calcular la suma de las matrices A y B, sumo elemento a elemento. Si quiero hacer la suma de los determinantes, no puedo, porque no tengo una propiedad que me habilite a esto.
Entonces es muy importante acá observar que el determinante de A más B, va a ser totalmente distinto, o sea, no se cumple la propiedad distributiva al determinante de A más el determinante de B. O sea, esto lo podemos, no va a haber propiedad que diga esto, pero lo podemos generalizar. ¿Sí? El determinante de A nunca va a ser, más el determinante de B nunca va a ser igual al determinante de A más B. Pero sí hay una relación que se da entre la suma de los elementos de un determinante. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo lo puedo pensar? Por ejemplo, si ustedes observan esta matriz que les voy a proponer ahora, voy a tomar la misma de antes. Vamos a trabajar con esta matriz. Ya sabemos que el determinante de la suma de matrices no existe, pero la propiedad 8 habla de algo que es similar. ¿De qué habla la propiedad 8? De lo siguiente, que yo puedo descomponer el determinante de una matriz en la suma de otros dos determinantes. ¿De qué manera? No así como lo puse, porque está mal, lo que hice fue repetir este, ¿sí? O sea, esto es como que no lo estoy viendo. Yo miro este determinante, ¿y cómo lo puedo descomponer en la suma de otros dos determinantes? De la siguiente manera. Voy a elegir una fila o una columna, lo que a ustedes más les guste, cualquiera. A ver, ¿qué quieren elegir? ¿Fila o columna? Alguien que me diga rápido. Columna. Columna, ¿qué columna? Ya que hablaste, habla ahí. 1. La columna 1. Perfecto. Yo lo puedo descomponer en la suma de los otros dos. La columna que yo elijo la voy a tachar de acá. La columna 1. Una sola fila, columna me dijiste, ¿no? No me dijiste fila. Columna, ¿verdad? Sí, columna. Perdón, entonces estoy tachando mal. Columna 1, ahí estamos, y abajo tacho el elemento. Tacho todos los elementos de la columna 1, en este y en este. Ahí está. A ver si entienden la propiedad, porque no es fácil de entender, a veces cuesta, y más por internet. La propiedad dice lo siguiente: yo puedo descomponer cualquier determinante en la suma de los otros dos eligiendo una fila o una columna. Ya elegí la columna 1. Entonces, los dos determinantes cuya suma me va a dar este, de la fila que yo no elegí, tienen que tener los mismos elementos. Si yo lo voy a descomponer por esta columna 1, entonces la columna 2 y la columna 3 siguen siendo las mismas. Y la columna 1, o sea, los elementos de esta columna 1 más los elementos de esta columna 1 tienen que ser igual a los elementos de la columna 1 que aparece ahí. Por ejemplo, 1 se puede pensar como 0,25 más 0,75. Por ejemplo. 14 lo puedo pensar como 6 más 8. Y 23, qué sé yo, lo puedo pensar como 10 más 13. Bueno, así se descompone un determinante en la suma de los otros dos, eligiendo una fila o una columna. Vuelvo a copiar el mismo determinante, sin esa fila, lo sumo, sin esa fila o esa columna elegida, y la suma de los elementos de esa fila y de esa columna me tienen que coincidir con los elementos originales de la fila o columna elegida. Esa es la propiedad. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con B. Acá me viene bien el copiar y pegar. Ahí estamos. B igual a B más. Bueno, ahora elegimos una columna. Vamos a elegir una fila. ¿Sí? Ahora elijo yo. Fila 2. Entonces, o sea, voy a copiar este mismo determinante sin la fila 2. Fila 2 no está. Fila 2 no está. Fila 2 no está. Acá fila 2 no aparece. Fila 2 no aparece y fila 2 no aparece. Entonces, para descomponer un determinante
en la suma de otros dos determinantes, elijo una fila o una columna, la que a mí más me guste, y esa fila o columna elegida no la voy a poner en la suma. Todos los otros elementos van a ir iguales. Y acá voy a elegir lo que yo quiera. Puedo poner 4 más 4, que me da 8. Puedo poner 2 más 6. Puedo poner 3 más 5, lo que a mí se me ocurra. La cosa que me dé 8. Menos 36, puedo poner menos 10 y menos 26. Y 43, puedo poner, qué sé yo, 23 más 20. Eso dice la propiedad número 8. Si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto, escucho. ¿No? Bien. Volvemos entonces un poquito a mirar un poco el apunte. Esto es lo que dice la propiedad 8, ¿sí? Para que la puedan entender en símbolos. Lo que yo tengo acá es una matriz A. Esto es una matriz que tengo la columna 1, la columna 2, un montón de columnas. Y esto que aparece acá es una única columna, ¿sí? En vez de estar expresado, porque fíjense que dice más, los elementos están expresados como la suma de dos elementos. Y hay un montón de columnas que siguen y acá tengo la última columna. Bueno, me dicen que el determinante de esta matriz A, el determinante de A, se puede descomponer en la suma de otros dos determinantes, tales que, por ejemplo, acá, esta columna, que es la columna J, ¿sí? Si yo lo quiero descomponer, elegí la columna J, entonces tengo la suma de los elementos de la columna J tienen que estar distribuidos en ambos determinantes. Eso es lo que dice el apunte. No tomamos la demostración. Si alguien quiere preguntar algo, lo podemos hacer. Acá hay un ejemplo, que en este caso no sé qué fila o qué columna elegimos. Evidentemente la columna 1 es igual en ambas, y la columna 3 es igual en ambas. Hemos elegido la columna 2 en este caso, ¿sí? Entonces fíjense, repito, esto mismo sin la columna 2, dos veces, y le pongo una suma. Y los elementos de la columna 2, de la primera y del segundo determinante me tienen que coincidir con esto. 1 más 1 me da 2, 1 más 0 me da 1, 1 menos 3 me da 2. Es una propiedad que se usa poco, pero ustedes me podrían llegar a preguntar ¿para qué la tenemos, esta propiedad? Y porque por ahí yo puedo achicar un poco el cálculo de los determinantes. Acá no es tan complicado porque son números simples, pero fíjense que acá en esta descomposición ya me aparecen la suma de otros dos, ¿sí? Me aparece un 0 en la suma. Ya un elemento nulo me ayuda muchas veces a simplificar cálculos en los determinantes. E incluso si ustedes logran descomponer este determinante en la suma de otros dos, y a lo mejor en este caso no se dio, pero fíjense que si esto fuera 1, acá tendría dos columnas iguales y este determinante me da 0. Recuerden que si el determinante tenía dos líneas iguales, el determinante me daba 0. El objetivo es descomponer en la suma de los otros dos determinantes por medio de esta propiedad y hacer más chicos los cálculos. Eso es lo que se quiere. Bueno, vamos con el 9, que no va a la demostración, si nadie tiene dudas sobre el 8. La propiedad... Yo, profe. Sí, decime. Dentro de la matriz puede ir cualquier número real o no. Sí. Supongamos que nos aparece el número pi, ¿cómo lo hacemos? O sea, ya es un caso muy... El número No creo que nos tomen eso, pero... no va a aparecer eso, pero si querés, ahí lo vas a tener que aproximar, porque si es un número irracional, entonces no lo podemos, o en uno lo podés poner, qué sé yo, 1 y en el otro pi menos 1. Acá. Para que te doy, si no pones 1 y 2,14 y aproximamos, ¿sí? Pero no va a aparecer algo así, para que no sea complicado. Bueno, gracias, profe. No, al contrario. Vamos con la propiedad 9. Bueno, dicen que si a cualquier línea, o sea, a cualquier fila o cualquier columna de A, yo le sumo el producto de otra línea paralela por una constante, su determinante no se modifica. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos, ya que estamos, a tomar de la propiedad 9, vamos a poner acá propiedad
y en el apunte al lado, ¿qué es lo que me está diciendo? Vamos a tomar el determinante de B. Completo. Profe, se sigue viendo el apunte. Sigue viendo el apunte, gracias. Sí. Pues no lo cambié, me olvidé totalmente. Ahora sí, vamos a ver la propiedad 9 y vamos a tomar el determinante de B. Bien, ¿a qué se refiere esta propiedad? La propiedad se refiere a lo siguiente, lo voy a volver a copiar. Me dicen que si yo a una fila, una línea, dice, que podría ser una fila o una columna cualquiera, voy a tomar la fila 1. ¿Sí? A la fila 1 le sumo el producto de otra fila por una constante, ¿sí? El determinante no se modifica. O sea, yo lo digo con fila, pero en realidad dice línea, puede ser fila o columna. Ahora lo voy a decir con fila. Si a una fila cualquiera, en un determinante, se le suma el producto de otra fila por una constante, el determinante no altera su valor. ¿Cómo sería? Por ejemplo, yo tomo la fila 1, ¿sí? Y a la fila 1 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por 2, ¿sí? Por una constante. Por ejemplo, si yo a la fila 3 la multiplico por 2, la fila 3 me va a resultar, con estos elementos, me va a quedar menos 2, 6, 10. ¿Sí? Ahí está. Y se lo voy a sumar a la fila 1, o sea que tendría 25 menos 2, me va a dar 23. Este que está acá me va a dar 6 menos 2, 4. Y el último me va a dar 10 más 7, 17. Este determinante y este determinante son iguales, pese a que las matrices son distintas. ¿Por qué son iguales? Porque los elementos de la fila 1 se obtuvieron multiplicando, a partir de esta matriz, de este determinante, los elementos de la fila 3 por un número y sumándoselos todo a la fila 1. Pero esto puede variar, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo tomar cualquier columna y hacer lo mismo. Tranquilamente. Por ejemplo, vamos a tomar la matriz A que la tenemos de antes. Y lo voy a hacer con una columna. Bueno, les pido que me elijan una columna cualquiera. 2 columnas, vamos a suponer. La 1, la 2, la 1, la 3, la 2 o la 3. Elijo yo. A ver, ahí están diciendo por el chat. La 2 y la 3 me pide Cristian. Me ha pedido de Cristian, vamos a hacer 2 y 3. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer es, a todos los elementos de la fila 2, ya que tenemos el chat abierto, a ver, díganme los elementos de la columna 2, les voy a sumar la 3 multiplicada por un número. ¿Por qué número quieren que le multipliquemos? Tengo el chat abierto como para ver qué me digan. Por 8. Por 8, bueno, medio complicado, pero tendríamos que multiplicar todos estos por 8 y sumárselos a estos, ¿sí? Entonces se me va a modificar, ahí el 5, el 9 y el 7. Entonces hacemos menos 2 por 8 me queda menos 16, más 5, ¿cuánto me da? 16 más 5, 21, ¿no? No. Sería menos 2 por 8, menos 16. Menos 16 más 5 me parece que me da menos 9. Menos 11. Menos 11 me parecía. Acá 3 por 8, 24. Y si le sumo 9 me da 24 más 9, 33. Y acá hacemos menos 5 por 8 me da menos 40, más 7 me da menos 33. Bueno, fíjense que este determinante va a ser exactamente igual que este determinante. El resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque este que está acá surgió de multiplicarle al anterior por 8 a la fila 3 y sumárselo a la fila 2. Eso es lo que me dice la propiedad. Si yo tomo una fila cualquiera y a esa fila le sumo el producto de otra fila o columna por un número determinado, entonces el determinante no altera su valor. Lo bueno acá, ustedes me dirán, pero bueno, si, como yo sé que estos dos son iguales,
Acá en este puedo sacar 11 factor común afuera y me quedan numeritos mucho más chicos, o menos 11. Ahí podría haber de hacer el cálculo y me va a ser mucho más sencillo el determinante. Bien. Bueno, vamos con otra propiedad. Volvemos al apunte, así ustedes se pueden también ir guiando. Y yo me voy guiando. Acá en el 9 no vamos a ver la demostración. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo sobre todo se me plantea porque dice, ¿para qué me sirve esta propiedad? Acá está explicado, después ustedes lo van a leer, y yo se los voy a explicar en el ejemplo. O sea, un poco esta propiedad de sumar, lo que me sirve a mí es para construir ceros en filas o en columnas. Yo voy a volver a trabajar con este mismo determinante. Voy a trabajar con el mismo determinante, con este que tengo acá. Profe, está muriendo el apunte. También el apunte, ahora van a ver el pizarrón. Gracias, gracias por avisar, chicos. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? ¿Cómo miramos la propiedad? ¿Para qué una ventaja que tiene esta propiedad es la siguiente? Yo trataría de hacer ceros algunos elementos del determinante. Y ahora vamos a ver por qué. Sobre todo en el de 3×3 no es tan interesante, pero en el de 4×4 me puede resultar bastante interesante hacer esto. O sea, vamos a suponer que yo quiero hacer 0 esta posición y 0 esta posición. La posición esta la quiero hacer 0 y la posición esta la quiero hacer 0. ¿De qué manera? Bueno, si yo a la primera fila la multiplico por un número y le sumo la número 2, sabemos que el determinante no se va a alterar. Pero para que me aparezca 0 acá, tengo que hacer como un juego, ¿por cuánto tendría que multiplicar a la primera fila? Tengo que multiplicarla por un número tal que sumando la primera fila con esta fila acá me aparezca un 0. ¿Qué número tendría que multiplicar? Al 1 para que sumándoselo al 14 me dé 0. Y fíjense que si yo a la primera fila la multiplico por menos 14 me queda el primer elemento, menos 14 por 5 me queda 70, menos 14 por menos 2 me da 28. O sea, si a toda esta fila la multiplico por menos 14 me queda menos 14, menos 70, 28. Y a esto, si se lo sumo a la segunda fila, me va a quedar 0, porque más 14 menos 14 me va a quedar 0. Opa, bueno, disculpen. Estamos, si puedo. Entonces esto me quedaría 0. A ver cuánto me queda este elemento. Si a menos 70 le sumo 9, me va a dar tanto como menos 61. Y a, menos 20, y a 28 le sumo 3, me va a quedar 31. Ahí lo agregué a hacer la primera parte, o sea, multipliqué en esta matriz todo por un número menos 14 y se lo sumé a la segunda fila. Sabemos que eso no altera el valor del determinante. ¿Qué pasaría si yo quisiera que acá me aparezca un 0? Pero solo acá no me puede aparecer, o sea, el cambio. Tengo que hacerlo en toda la fila. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar a la primera fila para que sumándoselo a la última me dé 0 acá? Y por menos 23. Si yo multiplico por menos 23 al 1, por menos 23 al 5, 23 por 5 creo que da menos 115. Y por menos 23 al 2, que me va a dar 46, ahí habría multiplicado todos los elementos de esta fila por menos 23, y al sumárselo a esta fila, ahí me va a aparecer el dichoso 0, después tendría menos 115 más 7 menos 108, y 46 menos 5 me da 41. Sé que estos determinantes son iguales, y ahora se me hace mucho más fácil, si yo tuviera un determinante muy largo, para poder hacer el cálculo. Acá, bueno, ustedes saben aplicar la regla de Sarrus, pero si yo les pidiera que apliquen la definición,
¿Se acuerda la definición de determinante? Bueno, acá se hace bastante engorroso, acá se hace bastante fácil. ¿Por qué se hace fácil la definición en este determinante? Porque fíjense que si yo elijo la columna 1, aquella columna que tiene muchos ceros, ¿esto qué me quedaba? Sería 1 por, era menos 1 elevado a la, el 1 está en la primera fila, primera columna, a la 1 más 1. 1 más 1. Por el determinante, vamos a ponerlo, lo que llamábamos el menor complementario. ¿Sí? El determinante este me quedaría un determinante de 2 por 2. Había que tapar el 1, la columna que involucra el 1 y la fila. Me va a quedar menos 61, 31, 41 y menos 108. Bueno, y después tendría que seguir, más el elemento que sigue, que es 0, me va a anular todo, lo pongo, más el elemento que sigue también es 0, me va a anular todo. O sea que el determinante se resume a esta cuenta, si yo logro hacer ceros en las filas y en las columnas. Ustedes me dirán, bueno, pero acá yo tengo la regla de Sarrus para el determinante de orden 3, algo que me diga que aplique la definición. Está bien. Si no me dicen que aplique la definición, no necesito hacer esto. Pero en el caso de tener, como aparece en el apunte, vamos a ver el ejemplo del apunte. Buscamos el apunte. El ejemplo es calcular este determinante, ¿sí? Y ya tengo algunos ceros. A mí me convendría hacer, por ejemplo, 0 este elemento y este elemento. O como tengo un 0 acá, me convendría hacer el 0 este elemento y este elemento, ¿sí? Ahí tendría que ver. Tendría que ver cuál es el que me conviene más. No sé qué fila tomé acá en este caso. Faltan 10 minutos, nos volvemos a reintegrar. Pero si ustedes observan, trataría de buscar alguna fila para hacer ceros y poder calcular el determinante de orden 4. ¿Sí? Que no hay regla, acá hay que aplicar la definición. Y lo que trato es de aplicar la definición de manera un poco más fácil. ¿Qué fue lo que hice acá? De ese determinante que yo tenía ahí, hice 0 la segunda columna. Perdón, sí, lo hice por filas. Trato de que la segunda columna me aparezcan ceros. Y fíjense que si a esta fila, a la primera fila, yo la multiplico por 1 y se la sumo a la fila que aparece acá, si yo multiplico todo esto por 1 me queda igual. Y se lo sumo a la tercera fila, 2 menos 1 me queda 1, menos 1 más 1 me queda 0. 0 más menos 2 me queda menos 2, pero ya logré tener dos ceros acá. 0, 0. Me faltaría tener el 0, es lo que hice ahí. Ah, no lo hice así, bueno, lo hice de otra manera, pero da lo mismo. ¿Sí? De última, voy a lograr ceros en esta fila. No, sí lo hice así, disculpen. Voy a tener 0. Tengo 0, lo hice así como me estaba refiriéndome. Y después hago 0 este 2. Para eso a toda esta fila la multiplico por un número y se lo sumo a esta de manera tal de que este 2 se me haga 0. O sea, si multiplico todo por menos 2, este lo multiplico por menos 2 y le sumo esto, menos 2 más 2 me da 0. La multiplico todos por menos 2 y se lo sumo a la última fila. Y ahí logro hacer, toda una columna de ceros y es mucho más fácil para calcular, porque lo voy a resolver por esta columna. ¿Sí? Y directamente me queda un determinante de orden 3. Yo no sé si quieren preguntar algo antes de seguir. Bien, seguimos entonces. Toda la resolución, esto es la misma resolución que la está explicando. La propiedad 10 la vamos a explicar, no la vamos a demostrar como ninguna de todas las que vimos, pero es importante que reparen en algo en lo que dice. Dice, la suma de los productos de una línea, o sea, la suma de los productos de una fila, por ejemplo, por los adjuntos de una paralela, o sea, de una fila paralela, me da 0.
Ojo que la suma de los elementos de una línea por los adjuntos de la misma línea me da el valor del determinante. La definición de determinante son los elementos de una fila o columna, vamos a tomar fila, los elementos de una fila multiplicado, la suma de los elementos de una fila multiplicado por sus adjuntos, ¿sí? Por los adjuntos de la misma fila. Pero esta propiedad dice los elementos de una fila, la suma de los elementos de una fila, multiplicado por los adjuntos, pero no de esa fila, sino de una fila paralela. Bueno, eso me da 0, dice el determinante, perdón, la propiedad. Propiedad que vamos a usar muy poco y nada, pero que la vamos a ver para algo teórico. Así que no vamos a hacer ningún desarrollo. La propiedad 11 dice que el determinante de un producto de matrices, gracias a Dios, es distributivo, ¿sí? Determinante de A por B es determinante de A por determinante de B, que desgraciadamente no pasaba lo mismo con el determinante de la suma, que fue lo que vimos al principio de la clase. Y otra propiedad importante dice que el determinante del producto de matrices, o sea, si tengo el determinante de A por A por A por A por A, es lo mismo que el determinante de A elevado a la n, ¿sí? O sea, ojo que acá esto no representa una potencia, ¿sí? En el primer miembro, A a la n está representando el producto n veces de la matriz A, ¿sí? Porque no existe la potenciación de matrices. Mientras que acá está representando la potenciación. ¿Por qué? Porque el determinante de A es un número. No existe la potencia de matrices, es un símbolo que indica que multiplico n veces la matriz A, y acá sí representa una potencia, o sea, esto está elevado a la n, porque el determinante de A es un número. O sea que eso es importante, una propiedad importante para ver. Y acá me dicen que verifique que el determinante de A cuadrado, se lo dejo como ejercicio a ustedes, o sea, el determinante de A por A es lo mismo que el determinante de A una sola vez, lo calculo y lo elevo al cuadrado. Bueno, vamos a ver un poquito, no tienen dudas, existencia y cálculo de la matriz inversa. Si no hay preguntas. Cuando se corta nos volvemos a unir a la reunión con el mismo ID. Lo primero que hace en esta parte, que me va a ser muy difícil explicarla en forma virtual, es recordar cuando una matriz tenía inversa, y después lo que vamos a ver hoy es cómo calcular esa inversa que no sabíamos en su momento. Si ustedes se fijan, la matriz inversa, dada una matriz A cuadrada, ¿sí? La inversa era otra matriz del mismo orden, o sea, también cuadrada, tal que multiplicadas ambas, la matriz que yo quería por su inversa, me daba la matriz identidad. Esa es la definición de matriz inversa que ya vimos, ¿sí? O la inversa por mi matriz me tiene que dar la identidad. Era uno de los pocos casos donde la inversa de una matriz, perdón, el producto de una matriz por su inversa era conmutativo, que eso no existía. Son casos muy raros, muy aislados. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer una nueva definición. Nosotros vimos el adjunto de los elementos de una matriz. Ahora vamos a definir matriz adjunta. Dada una matriz, ¿qué es el adjunto de una matriz? ¿Qué es la matriz adjunta a una matriz dada? Bueno, es otra matriz del mismo orden, también cuadrada, que lo que va a tener, ¿sí? Son todos sus elementos que van a ser los adjuntos de cada uno de los adjuntos por separado. Tendríamos que ver si se acuerdan cómo calcular el adjunto. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Voy mostrando un poco, y acá están haciendo un ejemplo determinado. Vamos a ver por qué están estos ejemplos acá. No me dice nada. Calcularon la matriz adjunta. Me dan esa matriz A, y lo que quiero es calcular, o sea, es un ejemplo, me dan la matriz A, y quieren que calcule la matriz adjunta. Eso es lo que me está pidiendo. O sea, dada A, que es cuadrada, quiero la matriz adjunta. Sé que la matriz adjunta es el adjunto de cada uno de estos elementos.
¿Cómo se calculaban los adjuntos? Por ejemplo, el adjunto de 1 es menos 1 a la 1 más 1, porque ocupa la posición fila 1, columna 1, por eso es 1 más 1, por el menor. ¿Sí? El adjunto era menos 1 a la I más J por el menor. ¿Cómo sacaba el menor? Tapaba la columna y la fila sobre el cual estaba mi elemento. Me quedaría 1, 1, 3, 2, como está acá. Hago toda esa cuenta y me da menos 1. El adjunto 1, 2, o sea, el adjunto del elemento 0, ¿cómo lo calculo? Y sería menos 1 a la 1 más 2, fila 1, columna 2, sería menos 1 a la 1 más 2, por el menor de 0. ¿Cómo calculo el menor de 0? Bueno, tapo la columna que contiene el 0, perdón, la fila que contiene el 0 y la columna que contiene el 0. Me da 2, 1, 0, 2. Y calculo el numerito. Lo mismo hago con el 2, ¿sí? Me fijo, menos 1 a las 2 más 2, ¿sí? Está en fila 2, columna 2, la posición, la ubicación, por el adjunto de este elemento. Tapo la columna y la fila donde está esto. Tapo la columna y la fila donde está esto. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar cuando haga eso? Y me va a quedar, si tapo esta columna y tapo esta fila, me va a quedar 0 menos 1, 3, 2. ¿Dónde estamos? El elemento 2, 2. El 2, 2, me parece que tiene un error. El adjunto de este es menos 1 a las 2 más 2, tapo este y este, no está bien, este es el que estaba tapando, el 2, disculpen. Quedaría menos 1 a la 2 más 1 por el adjunto que sería, perdón, el menor que sería 0 menos 1, 3, 2. Y así puedo ir calculando todo. Cortamos y volvemos a entrar y de paso van mirando en el receso, en este break, los adjuntos. Corto y volvemos, ¿eh?